¿Alguna vez habéis sentido que vuestra propia casa os oculta algo? No un objeto perdido ni un rincón olvidado, sino un secreto que respira bajo el suelo que pisáis cada día. En 1961, en una casa aparentemente normal, un hombre desapareció sin dejar rastro. Durante décadas su familia aprendió a vivir con esa ausencia, o eso creían. Pero había algo que nunca terminaba de encajar, algo que no podían explicar porque mientras los años pasaban, ellos crecían con una sensación imposible de ignorar, que su padre nunca se había ido del todo, porque a veces los secretos no desaparecen, solo esperan el momento de ser encontrados. Hola, soy Mamá Cuidadora. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Crímenes Reales. Esta semana os traigo un vídeo extra de un caso que ocurrió en 1961 y que no tiene tanto contenido como para hacer un vídeo largo, por lo que es perfecto para un vídeo entre semana. En la descripción, como siempre, te dejo mis redes sociales, mi email por si quieres escribirme, y más información por si quieres profundizar sobre este tema, todas las fuentes que yo he utilizado. Y lo que ya sabes, suscríbete, deja tu like, compártelo, porque así es como me ayudas, ¿no?, a llegar a más gente. Recuerda dejarme también los 3 corazones negros, así yo sé que tú estás ahí. Y si quieres comentar aparte tu opinión, pues estaré ahí, leyéndote. Desde el otro lado de la historia, donde casi nadie quiere mirar. Y ahora sí, empezamos. Hoy nos vamos a trasladar hasta la calle Olive Street, en Lake Grove, Long Island, Nueva York. Como ya he dicho, era 1961. Un día como otro cualquiera. Un hombre de unos 30 años llamado George Carroll simplemente se desvaneció y durante 57 años permaneció siendo un misterio su paradero. Pero para poder entender toda la historia y entender la gravedad de lo que ocurrió, o simplemente para ver el caso desde toda su perspectiva, es importante dar contexto. George Carroll era veterano de la Guerra de Corea. Era un hombre de clase trabajadora, de esos que pueden pasar desapercibidos. Era padre de 4 hijos y llevaba una vida completamente normal, o al menos en apariencia. No era alguien que destacara, no era alguien que llamara poderosamente la atención. Él estaba casado con Dorothy Carroll, pero de ella no se sabe mucho más, la verdad, no he podido encontrar mucha más información. Lo que sí sé es que tenían 4 hijos y en el momento de su desaparición tenían Patricia, 9 años, Jean, 7, Steven, 5 y Michael, de tan solo 8 meses. Un hombre joven con una familia numerosa y 4 niños menores. Según algunos documentos que relatan un poco la versión de su esposa Dorothy, George se fue porque quiso. Así que no hubo denuncia y por lo tanto no hubo búsqueda policial. Durante años se dijo o que se fue, o que simplemente se fue, o que fue a por tabaco y nunca volvió. Imaginaros a esos niños crecer pensando que vuestro padre simplemente os abandonó una tarde cualquiera. La herida del abandono es profunda, pero en esta casa esa herida venía acompañada de un silencio sepulcral. Dorothy rehizo su vida muy rápido. Se volvió a casar con un hombre llamado Richard Darres, que ya vivía en la casa como un manita, si lo pongo entre comillas, antes de la desaparición, y el nombre de George se convirtió en un fantasma que nadie se atrevía a invocar. Pero durante toda una vida, al menos uno de sus hijos jamás quedó conforme con lo que decían. Sentía más bien una corazonada, ¿no?, de que había una explicación para la desaparición de su padre, al que no recordaba. Ese hijo fue Michael, que os recuerdo que tenía tan solo 8 meses en el momento de la desaparición. Pasaron los años,
luego las décadas y la historia nunca cambió. La casa nunca cambió de manos tampoco, nunca hubo una mudanza. Dorothy siguió viviendo allí, criando a sus hijos, rehaciendo su vida y, como he dicho, formando una nueva pareja. Y bajo sus pies todo seguía exactamente donde lo habían dejado. Los niños crecieron, se fueron, hicieron sus vidas y Dorothy Carroll murió en 1998 llevándose sus versiones a la tumba. Pero la casa seguía allí, esperando. Y en los años 80, Michael, el más pequeño de todos, que es el que tenía la corazonada, compró la casa familiar, que su madre aún así siguió viviendo allí hasta el 98, ¿no? Que murió. Pero de ahí hasta el 2013, que es cuando vuelve a tener información sobre todo lo que ocurrió, la verdad es que no he encontrado mucha información de quién vivió allí, si lo alquilaron, si vivió otro familiar, si fue el propio Michael que se mudó cuando murió su madre. No se sabe, solo se sabe que estuvo en la familia esa casa. Bueno, como ya he dicho, Michael compra la casa y en 2013, otra vez con esa corazonada de la que hablábamos, y ante pues todas las versiones cambiantes de su madre, el hecho de que nunca hubo una denuncia formal, que nunca apareció, ¿no? Y que nunca encontraron pruebas de que realmente su padre se marchara. Pues con el tiempo algo no empezó a encajar, ¿no? Con todo esto él se empieza a replantear todo y como ya no es la casa de su madre y de hecho falleció hacía muchos años, decide contratar un radar de penetración terrestre y este detecta una anomalía en el sótano. Y es entonces cuando decide excavar. Es decir, Michael se gastó muchísimo dinero en radares y hasta en mediums, ¿vale? Todo el mundo pensaba que estaba loco, que era una obsesión insana, pero Michael no cedió. Y entonces llegó octubre del 18, sí. Michael y su hijo deciden abrir el hormigón del sótano en el punto concreto que siempre le dio malas vibraciones y donde exactamente el radar anotó esa anomalía. Y allí estaba, a 2 metros de profundidad, entre la tierra fría del sótano, apareció un hueso y luego otro. Michael no sintió terror, sintió paz. Después de 57 años, por fin estaba mirando a su padre. Él sabía que lo era, pero aún necesitaba confirmarlo, así que paró de inmediato y llamó a la policía. La casa pasó a ser la escena del crimen e intervinieron los forenses. El ADN se confirmó un año después, en el 19, dando una confirmación positiva con los hijos. Y llegamos a la autopsia. Se determinó que no fue un accidente. George tenía el cráneo roto por un golpe contundente. Fue un asesinato. Los sospechosos, Dorothy, la esposa, y Richard Darres, el segundo marido, que por cierto murió en junio del 18 en México, tan solo unos meses antes de que se encontraran los restos. La policía cerró el caso porque los principales sospechosos habían muerto mucho antes, ¿no? Y eso es muy frustrante, ¿no? Saber que el asesino o asesinos durmieron en esa casa durante años sabiendo lo que había bajo el suelo. Dorothy se llevó el secreto a su tumba en 1998, pero el cuerpo de George habló 20 años después de que ella muriera. Michael Carroll dice que ahora puede dormir tranquilo. Ha enterrado a su padre en un cementerio con honores militares, como el héroe que fue y no como el hombre que simplemente se fue a por tabaco. Este caso nos enseña que la verdad es como una semilla. No importa cuánto cemento le eches encima, siempre buscará la forma de salir a la luz. A veces la intuición de un hijo es más fuerte que cualquier investigación policial. Gracias por estar aquí en este vídeo extra de la semana. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que la madre lo hizo sola? ¿O que el segundo marido lo hizo y ella lo encubrió? Porque además a mí los casos así me frustran muchísimo, porque la verdad nunca se sabrá y los posibles culpables nunca pagarán su crimen. Y sobre todo que nunca vivirán la vergüenza de ser descubiertos. En fin, contadme en comentarios que yo os leo con un cafelito en la mano. Cuidaros mucho, cuidad de los vuestros y escuchad siempre
a vuestra intuición. A veces las paredes o los suelos sí que hablan. Nos vemos en el próximo caso.